voy a compartir lo que hoy el Señor me dio. En la noche la estaba empezando a preparar y me dio una cosa, pero ahora me la cambió. Hoy me lo cambió para ahora. Muy interesante. Aunque es parte de eso, o sea, el Señor me mostraba y me decía, ayer murió otro hermanito, hermanos, aquí de Jilotepec. Oh, sí, Sí, qué ayer pena murió. oír. Pero bueno, ya el Juanito. Señor, bueno, en este caso me ha dejado, porque ha habido, pues, todos los que se contaminaron y todo, y el Señor mostraba que era necesario seguir compartiendo con la iglesia por las pruebas, por las situaciones que están pasando en todo el mundo, seguir recordando, hablando sobre la venida de Jesucristo, que es uno de los temas, ¿verdad?, que más a la iglesia nos debe de interesar y que ahorita el demonio también quiere encubrir, no quiere dar a que la iglesia por las pruebas y las luchas empiece a olvidar esto, a dejar de creer y estar continuamente recordando esto, continuamente, porque el tiempo está a las puertas, hermano. Ustedes ya lo saben. Y que el Señor mostraba que para eso me había dejado también, que para seguir recordando aquí a la iglesia, y pues somos poquitos, pero lo que se ha podido hacer en el internet, de la promesa del Señor de que Él pronto viene y que no perdamos nuestra fe, porque después de todas estas pruebas que están pasando, muchos han perdido su fe y por la misma apostasía que hay en las iglesias, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue uno de los propósitos que me mostró el Señor. Dice, y tengo que seguir haciéndolo. Y voy a, o sea, estaba pidiéndole al Señor algo respecto a tantas cosas que nos ha mostrado sobre su venida. Y anoche estaba pidiendo eso y ya casi lo tenía, pero ahorita en la mañana me lo cambió el Señor. Pero hay algo de eso. Y voy a empezar con este versículo en Hebreos 6. Hebreos 6. ¿Sí lo grabaste? 6:13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y esto es lo que nos ha dado el Señor, ha esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, nosotros somos esos herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quiero partir de este versículo y lo que ayer el Señor me estaba dando para el regreso del Señor. Y ahorita seguimos compartiendo esta enseñanza. ¿A quién dijo el Señor Jesucristo en el antiguo pacto que iba a sacar del mundo de Egipto, de la esclavitud? No se lo dijo a cualquier nación, se lo dijo a Israel únicamente. Muchas naciones podían estar en situaciones de opresión, de esclavitud con otras naciones, porque eso siempre ha sido, ¿verdad? Que las naciones oprimen a otras naciones y las esclavizan. Eso siempre ha sido. Y en todos los tiempos ha existido. Pero ¿a quién dijo el Señor que iba a sacar de la esclavitud, en este caso de Egipto, del mundo? Es únicamente a Israel. Y aparte, prometió darles un lugar muy diferente a las naciones que estaban en aquel mundo, libres sobre todo de la influencia de corrupción, de pecado y de todo, ¿no? Dándoles leyes, y eso ya lo entendemos, ¿verdad? Todo esto, y el Señor lo cumplió. El Señor lo cumplió. Lo sacó de la esclavitud, todo lo cumplió. Y en el nuevo pacto,
en el nuevo pacto, porque son sombras, ¿a quién dice el Señor que va a sacar del mundo, de las naciones de la tierra? A su iglesia. Esto nos lo está dando ahora, esa nueva promesa, ¿verdad? Nos la está dando a su iglesia, no al mundo, no a las naciones, sino a su iglesia. Y nos está prometiendo que nos va a llevar no a un lugar en la tierra, sino a la Nueva Jerusalén, a donde el Señor fue a preparar una ciudad para nosotros, ¿verdad? O sea, todo esto ya está escrito en la palabra, ya está revelado. Ahora, ¿cómo nos llama? Fíjese cómo nos llama el Señor aquí a su iglesia. Según eso, a través del griego, la palabra eclesia, según ellos, quiere decir los llamados sacados fuera de. Los llamados, o sea, ese es lo que se le atribuye a ese nombre, eclesia, los llamados sacados fuera. ¿Sacados fuera de dónde? O sea, algo parecido a lo que hizo con Israel. Sacados fuera del mundo, sacados fuera de la tierra. Ya desde aquí, ¿verdad? Desde el primer llamamiento que nos da, no nos ha sacado fuera del mundial, no nos ha sacado el vicio de todo lo que es. Somos la iglesia del Señor que salió ya del mundo de la esclavitud de Satanás y de todo. Pero además nos va a sacar ¿de dónde? De este mundo, de esta tierra, para regresarnos a la Nueva Jerusalén. Así lo ha dicho el Señor. Y fíjese, el Señor lo dijo, por eso somos su iglesia. Así como fuimos sacados ya, vamos a ser sacados en relación al rapto, que es lo que después vamos a ver. ¿Cómo nos llama el Señor? Entonces, para eso lo dijo, para eso lo ha dicho el Señor. Y todo lo que el Señor ya dijo, ya está hecho. Todo lo que Cristo, Dios, ha dicho por su palabra, ya está hecho. Esto es lo que mostraba el Señor y tenemos que creer. Lo que Él dice ya está hecho, porque todo lo que el Señor dice, todo lo que dijo desde el Antiguo Testamento, y aunque lo pueda decir antes, el Señor lo hace y lo cumple en su tiempo. Todo, todo. Si Él lo dice, si lo dice el Señor, es porque lo va a hacer, no es como nosotros, ¿verdad? Que podemos decir muchas cosas y ya sea que no queramos o no podamos. Pero cuando Dios dice algo, ¿por qué lo dice? Porque lo va a hacer. Porque lo va a hacer. Por eso no lo dice, porque Él lo va a hacer. Si no lo va a hacer, no nos lo hubiera dicho. Pero Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. O sea, está hablando de la venida de Cristo y de su llevarnos para allá. No nos va a dejar aquí como un prototipo con Israel. Dios no puede mentir, acabamos de ver. No puede mentir ni dejar de hacer lo que ya nos dijo por su palabra. Por su palabra. Y aquí fue donde el Señor, aunque nos está hablando de la salida de Israel y también de nuestra propia salida cuando va a ser el tiempo, también me da esto, todo tipo de rescate, todo tipo de compra, como era en el Antiguo Testamento, se usaba el comprar, sacar, redimir a los esclavos, ¿verdad? Porque vivían en una esclavitud. Y desde el Antiguo Testamento, y es igual hoy, todo tipo de rescate, de compra, de esclavos, cualquier cosa, se hacía en el Antiguo Testamento y hoy en el mundo y en todos los tiempos, en el reino de la tierra, a través del dinero. Todo se compra por dinero. Todo se hace por dinero, ¿verdad? El pueblo de Israel también, en el tiempo pasado, todo aquello se compraba a los esclavos por dinero. Ahora, pero el Señor Jesucristo, ahorita al final leo esos versículos, dice que fuimos rescatados no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa de Jesucristo. Nos está hablando de una redención, de una compra de nosotros, ¿verdad? No a través de lo que hace el hombre, el mundo. Todo lo compra y todo se hace a través del oro y la plata, del dinero. Pero Él nos compró no por dinero, sino con su sangre.
nos redimió, nos sacó de la esclavitud, del mundo y del diablo. La salvación, obra del Señor Jesucristo, siempre para salvarnos y para hacer toda su obra, lo hace a través de su sangre y su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un don de Dios, que nadie puede comprar, ni tampoco lo podemos vender, como se hace, ¿verdad?, en algunas iglesias, y como lo hizo el mago Kung Fu en aquel tiempo con Pedro, ¿verdad?, que le decía, dame del Espíritu Santo y mira, te doy dinero, que perezca tu dinero. ¿Crees que el don de Dios se puede comprar con dinero? No, 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 ¿verdad? Y antes Dios, bueno, quién sabe cómo le fue a ese hombre, pero no, todo lo que ves del reino de los cielos no tiene que usarse dinero. Jesucristo no usó el dinero para el reino de los cielos, ¿sí? Al contrario, el poder del Espíritu y su palabra, las promesas. Ya vieron por dónde nos va llevando el Señor. Entonces, la salvación, la obra de Jesucristo, lo hizo y lo hace por su sangre y su Espíritu Santo. ¿Cómo obró el Señor primeramente cuando estuvo aquí en la tierra? Las sanidades. Fíjense, lo primero que mostró Jesucristo fueron la sanidad que hizo en el pueblo de Israel. Las sanidades que el Señor hizo en Israel fue por obra de ¿qué? De su Espíritu, de su sangre, de su sacrificio, de su amor, de su gracia. Imagínense si el Señor hubiera cobrado todas las sanidades que hizo. No, estos sinvergüenzas, hospitales cochinos satánicos, ¿verdad? Sinvergüenzas, ¿verdad? Imagínense, el Señor no hubiera cabido el dinero de tantas sanidades que hizo, si hubiera cobrado una cantidad. Todo lo hizo por amor, por gracia, ¿sí? Igual la salvación, el perdón de pecados. ¿Cuándo nos cobra el Señor? No es como las iglesias, ¿verdad?, romanas y todas las iglesias que te quieren cobrar por esto, por lo otro, por aquello. El Señor no cobró. Y que te cobran por bautizos y te cobran por esto y te cobran hasta por respirar. Bueno, entonces vemos a quién de ellos le cobró el Señor todas las sanidades que hizo, ¿verdad?, que son incontables. Y el don del Espíritu Santo. ¿A quién le cobró? Te voy a dar el Espíritu, pero ¿me debes? Ni por obras, ni por dones, ni por dinero. Cuando los judíos querían recibirlo a través de las obras de la ley, ya sabemos esa historia, ¿verdad? Pablo les dice que recibirse el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Es un don, es un regalo de Dios, no por obras, ¿verdad? En fin, entonces estamos viendo que la obra de Dios nos la da de esta forma. Y esto tomamos, y aún así, tomamos la redención de Israel, de Egipto, todo. Ahora, así como vemos que la obra de Dios la hace sin dinero, sino todo es una obra de cielo. ¿Qué pasó con la redención de Israel de Egipto? Lo estaba viendo y checando, ¿verdad? Lo que ellos estaban esclavos en Egipto, toda una nación. Para que en ese tiempo ellos salieran libres, el faraón hubiera pedido, dame 100,000 millones y millones y millones de oro y cuánto de plata para que saques a todos tus esclavos, mis esclavos de aquí. ¿Y qué le dijo el Señor? No te voy a dar nada, antes te voy a quitar lo que tienes para que se te quite lo loco y lo maniático, ¿verdad? Lo ratero, como les va a pasar a esta gente. Entonces, imagínense lo que hubiera pedido Faraón por la libertad de toda una nación, porque esa era la manera en que se hacía. Nadie iba a dejar libre a un esclavo, tenían que pagar por ellos, pero nada, eran esclavos. Al contrario, dice, fíjense en Génesis 15, 13, 14, que eso va a ser después porque sí está interesante esa enseñanza que daba el Señor. Es un prototipo, es una sombra. La salida de Egipto es una sombra de la salida de la iglesia de el mundo también. Así como es un prototipo de la salida de la esclavitud, del pecado y de del mundo también. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Pero mire cómo el Señor le dijo ¿cómo se llama? A Moisés.
Luego lo vemos eso también, pero mira cómo el 15, 13, 14, cuando le estaba diciendo el Señor que les iba a dar la tierra prometida, le dice el Señor, les estaba adelantando a Moisés la salida de Egipto y lo que les dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena. Sí, todavía ni para cuándo. Y será esclava allí. Ya estaba dicho. Y será oprimida 400 años. Hasta los años, le dijo, ¿verdad? Para que no se... Bueno, ya. Y dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. Pues no, que les iba a cobrar el faraón. El Señor le cobró a Faraón todo y a su pueblo cochino, todo lo que habían hecho contra Israel. Entonces, fíjese cómo el Señor fue el que los despojó. Dice que antes de que salieran, les dijo, vayan y pídanle a los egipcios riquezas, oro, plata. Y dice que en el Midrash que hasta los escondían para que no los vieran los judíos. Pero el Señor se los sacaba. Mira, busca abajo de la cama, ahí tienen su lana. Busca el oro que tienen guardadito en sus bancos y sácalo y llévatelo. Todo lo que les había robado a Israel, el Señor se los quitó antes de que... Ustedes ya saben esa parte, ¿verdad? Como cuando salieron le pidieron y los despojaron. Y salieron. Y mire lo que dice en Pedro 1:18. Pedro, primera de Pedro 1:18. O sea, todo esto tiene una base también para el nuevo pacto. Pero Pedro dice aquí, primera de Pedro 1:18, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces, aquí el Señor nos está haciendo una comparación. Primeramente dice rescatados, y que esa palabra rescatado quiere decir, ¿sí?, que alguien que pagó, rescató, pagó un precio para librar, sea una persona, sea un mueble, lo que sea. Cuando vas y, ¿cómo se dice? Que vas a empeñar algo. ¿Y qué haces? Luego para rescatarlo no te lo van a regresar. Ay, sí, ¿cómo no? Tómelo, lléveselo. Al contrario, pagas hasta intereses, ¿ya? El Señor dice que nos rescató. La palabra rescatados, pagar el precio por librar, en este caso, a una persona, lo que está acá yo hablando, de la esclavitud, de alguna deuda, de algo, dejarla en libertad mediante el pago de un rescate. En este caso, ¿cuál fue el pago? La sangre de Cristo. La sangre de... Ya, sin explicar ya más esto, sabemos que el pago fue la sangre de Jesucristo o sea, como lo hizo con Israel, no fue con dinero, no fue con oro, no fue con plata. Fuimos rescatados por la sangre. Aquí está comparando entonces la salida de la esclavitud de Israel de Egipto, que también fue sin dinero, sin oro, sin plata, sin nada que ellos pudieran dar, ni poder para salir, ¿verdad? Sino por la sangre de Jesucristo, Cordero, porque fue una sombra. ¿Cómo lo sacó? Por eso fíjese que son sombras el Antiguo Testamento. Tuvieron que matar un corderito, ¿verdad? Y pues ya sabemos la historia de la Pascua. Y a través de aquella sangre del cordero fueron librados de la muerte de primogénito. En fin, a través de la sangre del cordero, tanto Israel como una sombra. Israel son sombras. Aquel corderito que era una sombra de Cristo estaba adelantando el Señor la venida de Jesucristo y la muerte del Señor por el pago, su sangre para sacarnos de
el mundo, de Satanás, ¿verdad? Ellos fueron también libertados por el pago de la sangre de un cordero que estaba representando a Jesucristo, porque ese corderito natural no valía para nada. La sangre de ese animalito pobrecito, ¿verdad? Que ahora también ellos ya están bien contentos porque ya no hay sacrificios, que los agarraban para matarlos. Ellos son los que más se gozan. Ya no me tienen que agarrar para llevarme al matadero, ya no. El pago de la sangre de esos corderitos estaba manifestando la sangre de Jesucristo en el futuro para ellos. Igual hoy a su iglesia, hoy solamente quedó en el pasado. Hoy estamos recordando lo que Jesucristo hizo en el pasado por su sangre para libertarnos, ¿verdad? No quedó nada más en aquel tiempo. Fue antes a Israel, fue en el presente a Israel y es en el ahora también para nosotros, en el futuro. El pasado, la obra de Dios con Israel, dice que son sombras. Todo lo que pasó en Israel, esto lo vemos en Hebreos, ahí mismo, piqué rápidamente, Hebreos 10:1. ¿Qué es lo que tenemos que seguir viendo como principio? Sé si esto es bien importante, que aunque pasó en el Antiguo Testamento, hoy tiene vigencia, pero bajo el nuevo pacto, ya no bajo la ley y bajo las obras y las sombras del pacto de la carne. Dice así, porque la ley, 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros por medio de Cristo, no la imagen misma, la sombra. Aquel corderito era una sombra de la imagen de Jesucristo. Nunca podrá, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿verdad? Aquello era una sombra. Hoy, por medio de Jesucristo, se cumplió la realidad. Entonces, el pasado que Dios quiso hacer a través de Jesucristo con Israel son sombras con Jesucristo, la cual se cumplen las cosas que hizo allá como ahora con una imagen real, que serían hechas por Jesucristo, el sacrificio, los sacrificios, todos los... Y ahora, ¿cuántas cosas siguen siendo sombras? Ahí es a donde ahí entra el Espíritu Santo y entra la palabra y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuáles aquellas siguen siendo sombras para hoy? ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuáles serían sombras que fueron hechas allá? Las fiestas. ¿Ya se acabó eso? No. O sea, ¿qué son? Una sombra son las fiestas. Los sacrificios eran sombras. Las fiestas fueron sombras. Dios se las adelantó como sombras de aquello para lo que ahora venía en Cristo, nos gozaba. Y como estos, ¿verdad? Que dice, no, esas son para Israel. Dios nos ha revelado que esas sombras fueron cumplidas ahora en Jesucristo y que las va a seguir. Bueno, las fiestas son sombras, ¿verdad? Aún Israel como nación es una sombra, de su iglesia, Israel y todo lo que sucedió es una sombra de lo que el Señor quiso hacer y que a Israel se le considera también una esposa de Cristo en la carne. ¿Y quién es la verdadera esposa? Su iglesia en el espíritu, ¿verdad? Que es la realidad, la esposa espiritual, la esposa de Jesucristo, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que le pidamos a Dios cuántas cosas son sombras aquello y que se van a cumplir en Cristo. Ya estamos viendo las fiestas, pero cuántas otras hay más. Y creo que una de esas, pero ahora para otro mensaje, va a ser la salida. La Pascua, la salida de Israel, tiene una aplicación y una sombra para el nuevo pacto. ¿Cómo vamos a salir? Lo que es el Apocalipsis. Pero ahorita ya no me adelanto. Ahora tenemos que reconocer o pedirle a Dios que nos dé cuáles son los principios de cosas, obras de salvación de Dios con Israel y que se cumplen hoy con la iglesia en Jesucristo como la realidad, como son las fiestas y sus cumplimientos que fueron en Israel como sombras en la carne, hoy con Jesucristo se cumplen como las realidades espirituales, la Pascua,
la panes sin levadura, sin pecado, la resurrección de Cristo, Pentecostés, ¿verdad? La promesa, en fin, y las que ya vienen, que son las que vienen. Hoy, ahora voy a terminar con esto, Isaías 55. Esto fue lo que el Señor me dio, y también para ti, Deborita, no sé si estás escuchando, y que yo sé que se va a cumplir. Sí, aquí está, Epa. Ok, esto fue lo que el Señor hace, si ya le habíamos compartido eso, hoy le dije a Charito, a ti también, Débora, 52:1, miren, voy a leer del 1 al 6, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, y nos dice de poder, y es un poder no de la carne, del Espíritu, por la palabra y el Espíritu de Dios, para poder resistir y acabar con la obra que Satanás quiere hacer. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Y esta es una profecía para el final, mira, porque esto sucedió y va a suceder. Dice, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto tiene que ser para el final. Porque si ahorita fueran a Jerusalén, nomás vieran lo que sobreabunda son los incircuncisos y los inmundos y las religiones. Sacúdete del polvo, esta carcacha que traemos todavía, este cuerpo que es de polvo, ¿verdad? Y que se empolva. Levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Cuando eres libre. Y luego aquí viene, aquí estés, dice, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido. Y estaba hablando de Babilonia. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Como fue en donde, con un principio, sin dinero fuiste rescatado. En balde fuiste vendidos porque el Señor así lo quiso, ¿verdad? En un principio con Israel fueron vendidos a Egipto, luego fueron vendidos a Babilonia y así, pero dice, sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto, aquí lo está diciendo desde el principio, descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. En aquel día, porque yo mismo que hablé, en aquel, he aquí estaré presente. ¡Ay! Bueno, miren, estos versículos, como le había compartido a Ceci y todo, cuando antes de que nos viniéramos para acá, cuando el Señor ya, bueno, lo que sucedió, ¿verdad? Que tuvimos un accidente y que chocó el carro y nos destruyeron ahí y Viole y la niña de la hermanita nos llevaron al hospital y que estábamos ahí malitos. Y 3 días estuvimos ahí y en aquel tiempo, pues, yo ya ni trabajaba porque ya estaba para venirme para acá. Y es total, para no hacerla larga, no teníamos dinero para pagar ahí. Y no nos querían dejar ir porque hasta como siempre, ¿verdad? Hasta que pagaran. ¿Y qué pasó? La hermana Lucita, los que la conocieron, ¿verdad? Sabían cómo era ella, así como Ceci, ándale, una Ceci, así de valiente y de todo. ¿Y qué? ¿Quién sabe? Yo pues estaba malito ahí tirado, pero ella dijo, mira, lo que me dio el Señor, estos versículos, y yo voy a, no sé con quién habló y qué hizo, pero fue y se movió y les dio los versículos, yo no sé, y nos dejaron salir sin dinero. Nada, sin dinero salimos, ¿verdad? Entonces, y el Señor me daba estos versículos, y lo más importante dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablé, he aquí estaré. Y yo creo que el que estuvo ahí con la hermana Lucita fue el Señor, que movió ahí, yo no sé qué les dijo el Señor y qué hizo por medio, pero la cuestión es que, ya saben que no dejan ir si no es que pagas. Pues mira,
se les va a caer la cabeza porque lo único que nosotros sabemos es que Dios está obrando. Y el Señor, esta confianza, Deborita, déjalos. Ya al final yo voy a ir y voy a leer esos versículos, yo no sé cómo va a obrar Dios. Yo voy a ir, y nadie me va a detener, Débora. Es sí, te lo digo, nadie. Yo voy a ir y voy a hablar con esos chamucotes horribles y déjalos, que el Señor, no sé qué va a hacer el Señor, pero me dio esas palabras, el Señor es bueno, y que lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces, ante la opresión del diablo por las naciones que siempre los ha oprimido, Babilonia y el cautiverio de Israel, que los tomaron cautivos, ellos los conquistaron, dice, sin dinero, porque no pagaron los conquistaron y los cautivaron. Así también el Señor liberó a Israel de los babilonios, de Asiria, sin dinero que tuvieran que pagar por su libertad, como fue en Egipto. Dice, como fue Egipto, así lo hizo y lo hace hoy. Dice, yo estaré presente. Yo mismo que hablo, estaré presente. Yo voy a decir, Señor, aquí están estos changos que no quieren dejarnos salir. Diles o háblales tú, yo no sé qué les vas a decir y qué les vas a hacer, pero hazlo ya. Y el Señor sabrá. Entonces no se preocupe de ahorita, porque la más preocupada por eso es Débora. Lo que hay que orar es para que mi mamita salga ya y va a salir completita, totalita y todo lo que ella es, ¿sí? Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios por eso. ¿Sí? Sí, y apagamos.